¿Qué tal? En el video de ayer, el último ejercicio que hicimos en donde nos pedían que hiciéramos mediante iconos una diferencia entre los valores que se encontraban arriba del promedio y los valores que se encontraban por debajo del promedio, es lo que tenemos aquí. Habíamos puesto que los valores que estaban arriba del promedio los señalábamos con el icono de esa palomita verde, y los valores que estaban por debajo del promedio los íbamos a señalar con esta cruz o esta X roja. Bien, lo último que hicimos fue que el comentario, en el sentido de que una vez que habíamos sacado el promedio, recordamos que lo habíamos copiado. Vamos a verlo acá nuevamente. Voy a quitar esa parte de acá. Habíamos hecho lo siguiente, ¿verdad? Nos colocamos aquí con las teclas Control Shift y la flecha hacia abajo, señalamos todo y entonces leímos aquí abajo el promedio 71.603.93. Seleccionamos, nos regresamos a la primera celda y colocamos aquí en la columna de la I el valor que copiamos. Ese valor nos dio. Y luego también lo hicimos de una manera por medio de la fórmula. Escribimos la fórmula igual. Pusimos aquí la función promedio, la escribimos. Paréntesis. Y hicimos lo mismo. Señalamos desde la celda F2. Barrimos toda la columna. Enter. Y aquí tenemos entonces los dos valores. Eso fue lo que hicimos ayer. Entonces, cuando colocamos los iconos, si recordamos, vamos a abrir aquí formato condicional, administrar reglas, editar regla, y aquí habíamos puesto una referencia a las celdas. Aquí, ¿verdad? En lugar de poner este valor, aquí lo escribimos directamente. En lugar de poner ese valor, lo primero que hicimos fue, en lugar de escribir ese número, lo hicimos como referencia al valor que teníamos acá. Y pusimos aceptar. Así lo hicimos. Pero dijimos que eso podía fallar. Vamos a poner acá. Aquí, ¿verdad? Ahora, eso lo hicimos en referencia a ese valor que tenemos aquí. Pero dijimos que como esos valores fueron provisionales solamente, fueron auxiliares, los podíamos eliminar. Y a la hora de eliminarlos, nos pasaba eso. Se rompía la regla. ¿Por qué? Porque como el formato condicional lo hicimos dependiendo del valor que teníamos en la celda I1, al borrar ese valor, entonces rompíamos la condición. Por eso fue que optamos entonces por solamente escribir el valor. Regresamos aquí, formato condicional, administrar reglas, editar regla, y entonces dijimos, para no tener el inconveniente de que cuando eliminemos la celda, el valor de la celda, borremos la celda, nos suceda esto, optamos por copiar el valor, que es así como lo teníamos, 71.603.93, perdón. Y aquí pusimos también el valor, escribimos el valor 71.603.93. Aceptamos
y así nos quedó. Eso fue lo que hicimos como último ejercicio en el video de ayer. Ya podemos borrar acá. Ok. Pero ¿qué sucede ahora? Si, por ejemplo, yo me equivoqué al escribir un ingreso, por ejemplo, en lugar de 82.459, resulta que no era 82, era 62.459. Aquí lo corrijo también. 62.459. ¿Qué ocurre? Que aquí el hecho de haber cambiado el valor de una celda me está alterando el valor que yo puse condicional. ¿Por qué? Porque la cantidad quedó fija. Y si yo corrijo el valor de alguna de las celdas, entonces la referencia ya no va a ser exacta o no va a corresponder al promedio, porque el promedio ya se alteró, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Seleccionamos y vemos aquí abajo que el promedio ya no es de 76.000, sino de 71.510. Y entonces, esto que hicimos ya no corresponde con la realidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, ahora vamos a hacer uso entonces mejor de la segunda fórmula que escribimos, de esa que decía igual promedio, y copiábamos todo el rango, ¿verdad? Eso. Aquí tenemos el valor. 71.603.93. Lo que decimos, ¿verdad? Ese valor, al alterar eso, nuevamente voy a poner aquí 50.790, por ejemplo. Escribo aquí 50.790. Y entonces ese valor ya no va a corresponder con el promedio que yo le di en el formato condicional. Decíamos, ¿cómo vamos nosotros a corregir este problema? Bueno, voy a borrar esto de acá. Y lo vamos a hacer de una manera simple. Vamos a formato condicional, administrar reglas. A ver, es que me cambié, es en la columna, esa columna. Formato condicional, administrar reglas, editar regla, y me voy a ir aquí. En lugar de escribir acá el número, yo solamente voy a hacer lo siguiente. Me imagino que ya han de saber ustedes qué voy a hacer. La fórmula que yo escribí, la fórmula de promedio, la voy a escribir acá y voy a poner entonces igual promedio aquí voy a poner acá a un lado. Entonces escribí aquí la fórmula promedio, la misma que calculamos, paréntesis, me voy a colocar acá en la celda F2, recorro toda la columna como ya dijimos, cerramos paréntesis y escribimos. Hacemos lo mismo aquí. Fíjense, yo aquí estoy manteniendo la opción de número. Aquí voy a copiar lo mismo. Es más, lo voy a copiar acá. La fórmula es la misma. Control C. Aquí abajo me coloco. Control V. Aquí está. Escribí lo mismo. Le pongo aceptar. Y aceptar. Se mantuvo todo. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio el valor? Le voy a poner 69.000. Aquí le pongo 69.000. Pero ¿qué ocurre? Que entonces sí me está comparando esos valores con el promedio general. Vamos a escribirlo acá.
Voy a escribir acá 67.876. Escribo acá 67.866. Aquí escribo 64.000. ¿De acuerdo? Y el promedio me va cambiando, pero sigue manteniendo la comparación porque yo introduje la fórmula en la condición dada para el promedio. Promedio 71.632.55. Voy a escribir acá 71.652.53. Y entonces ya me olvido, no necesito estar aquí cambiando el valor del promedio, porque como ya escribí la fórmula, volvemos aquí a lo mismo. Vamos a copiar de acá. Vamos aquí copiar. Control, copiar. Aceptar. Aceptar. Perdón. Aquí está. El promedio que me da la fórmula debe ser la misma que tengo acá. 71.729.68. Corresponde con el valor que tenemos aquí. Entonces, yo introduje la fórmula en la condición del formato condicional y entonces ya la puedo quitar de acá porque aquí no, esa fórmula no me está no está dependiendo de nada, la tengo directamente colocada en el formato condicional. Bueno, hasta aquí. En el próximo video vamos a ver cómo podemos nosotros insertar ahora iconos, pero utilizando solamente la fórmula, otros iconos que podemos buscar sin utilizar el formato condicional. Eso lo hacemos con un video que posiblemente les haga mañana temprano. Solamente quería comentarles esto, y eso hace más eficiente entonces el trabajo que podemos presentar ante la persona que nos esté revisando, nos esté cuestionando, nos esté examinando para un posible trabajo. Nos vemos.